Hola chicos, para esta semana vamos a analizar el tema las economías latinoamericanas y el mercado mundial. Perspectivas del mercado mundial del siglo XIX. En el contexto de la Segunda Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, el mundo transformó su economía en torno al desarrollo tecnológico para aumentar la producción. Además, se fortaleció el capitalismo industrial a partir de los acuerdos entre quienes producían y el sector financiero, lo que permitió la consolidación de grandes monopolios a nivel local y mundial. Debido al crecimiento económico, las sociedades industrializadas vivieron un aumento en la población, ya que mejoraron las condiciones de salud y alimentación. A más de ello, hubo grandes migraciones, principalmente de campesinos a las ciudades, en busca de trabajos en las fábricas. Aquí tenemos dos imágenes de las grandes industrias o las grandes fábricas que se crearon en este tiempo. En este escenario, la economía funcionó a escala internacional gracias al mejoramiento en los sistemas de distribución de mercaderías y a la participación de más naciones en la comercialización de productos. Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón se consolidaron como las primeras potencias comerciales e incluyeron a las repúblicas latinoamericanas como consumidores de sus productos y como proveedores de la materia prima. En este cuadro pueden ustedes observar, por ejemplo, Argentina y Uruguay exportaba cueros, pieles y cebos. En el caso de Ecuador tenemos la exportación del cacao. En esta imagen de acá vemos los porcentajes de los diferentes productos que exportaba América Latina a las potencias mundiales, como es el caso del 18% de cereales, el 12% de productos pecuarios, 62% de café, té y cacao, el 38% de azúcar, el 14% de frutas y vegetales, el 25% de caucho, pieles y cuero, y proporciones importantes de varios minerales, como el cobre y el estaño. La incorporación de Latinoamérica en la economía industrializada. América Latina estaba en proceso de construcción de su estructura política y económica durante las primeras décadas del siglo XIX. Las naciones aún conservaban el modelo latifundista de producción, ya que las élites tenían el control sobre las tierras y la mano de obra indígena. De igual modo, buscaban modernizarse para eliminar los vestigios de la cultura española a través del uso de productos europeos, principalmente Francia e Inglaterra. Es por eso que el primer paso del continente al mercado internacional se dio a partir del consumo de bienes de los países industrializados, que llegaban por los puertos principales y de las manos de comerciantes extranjeros. Los textiles de algodón y lana inglesa fueron los principales productos de importación en las primeras décadas después de la independencia, debido a que la gente buscaba vestir según la moda de ese país. Sin embargo, solo eran asequibles para las clases altas, ya que la mayoría de la población pertenecían al sector rural y vivían en condiciones de pobreza. Aquí nosotros podemos observar los puertos marítimos importantes del Ecuador. El primer puerto más importante es el puerto marítimo de Guayaquil, donde por ejemplo llegan las toneladas en barcos, llegan a este puerto de trigo,
Este trigo es distribuido para las empresas ecuatorianas donde van a procesar y vamos a obtener lo que es el fideo, el tallarín. El segundo puerto más importante es Puerto Bolívar. Este puerto queda en Machala y el puerto marítimo de Manta. La creación de las relaciones comerciales con el mercado europeo a partir de las importaciones dinamizó la economía mundial y permitió el surgimiento de una clase social, la burguesía, que se dedicó al intercambio comercial. Sin embargo, no garantizó el ingreso de la industrialización debido a la oposición que ejercen los hacendados, quienes formaron parte de la consolidación de los estados terratenientes oligárquicos. Por esta razón, la economía latinoamericana continuó funcionando bajo el modelo agrario, lo cual marcó su participación en el mercado global capitalista a partir de la exportación de materia prima. Los bienes enviados a los países industrializados fueron alimentos como frutas, cárnicos y cereales, fibras de algodón y minerales como el cobre y el estaño. En esta imagen usted puede apreciar representado en colores las diferentes materias primas que eran exportadas a los países imperialistas. En color azul tenemos petróleo. Aquí en Ecuador tenemos parte de petróleo, el cobre principalmente explotado. Chile, donde explotaban el cobre también. Y también acá tenemos una imagen, un cuadro, un diagrama, donde podemos observar la exportación de la proteína animal de América Latina y el Caribe. Lo que más exportaron fueron la carne de pollo, con el 47%. En el caso de Ecuador, tenemos en este cuadro las exportaciones con millones de dólares. Por ejemplo, lo que más exportamos es el banano. Posteriormente tenemos los enlatados de pescado, el café industrializado, el cacao, los elaborados de cacao, como por ejemplo el polvillo, camarones, extractos y aceites vegetales, productos agrícolas, flores naturales, piñas y otros. Y aquí está representado en porcentaje. Como les dije, el 52% de la producción del Ecuador es exportado el banano. Y aquí tenemos los diferentes porcentajes en el caso de nuestro Ecuador. La consolidación del modelo agroexportador a finales del siglo XIX significó el primer paso para la construcción de estados más modernos, en función de las demandas del mercado internacional. Es por eso que se incorporan mejores sistemas de transporte para agilizar la distribución de los productos. Se construye el ferrocarril, símbolo de la modernidad, y se modernizaron los buques de carga. De igual manera, el perfeccionamiento de los procesos agrícolas involucró la importación de maquinaria y herramientas de Europa. Estos cambios abrieron el camino para el surgimiento de pequeñas fábricas locales. En esta imagen nosotros podemos apreciar, antiguamente se utilizaba lo que son los bueyes para arar el campo. Cuando se comenzó a importar herramientas para mejorar los procesos agrícolas, se pudo observar que importaron maquinaria y aparece aquí el tractor, que es una máquina más eficiente para trabajar o labrar la tierra.
De acuerdo con Mauro Marini, el ingreso de las economías latinoamericanas al mercado mundial creó una relación de dependencia con los países industrializados, que se reflejó en la producción y la exportación de materias primas a cambio de productos manufacturados y de deudas. Esta dinámica se gestionó desde la División Internacional del Trabajo, que ubicó a los países desarrollados en el centro de la actividad económica, como productores, y a las naciones agrarias en la periferia como proveedoras de materia prima. Esto justificó el aumento de capital a partir de la capacidad de producción y, por lo tanto, de la explotación de los recursos. Así, a pesar de conseguir la independencia de España, las sociedades latinoamericanas se mantuvieron bajo un régimen de dominio cuyos efectos se perciben hasta la actualidad. Las guerras entre naciones. Tras la ruptura de los lazos coloniales en América Latina, se construyó un nuevo mapa político, el cual no solo indicaba que muchos de los territorios antiguamente unificados bajo la administración colonial habían desaparecido, sino también que ahora estaban disgregados o integrados en recientes estados independientes. Para quienes estuvieron a cargo de dirigir estos nuevos estados, el reto era mantener unidos estos territorios y al mismo tiempo transformarlos en naciones. Para ello crearon símbolos, leyes, normas y valores en común. No tenían todavía una ley suprema que designara el sistema político, los derechos y deberes de los ciudadanos, como tampoco la división de poderes y la forma de elección de los gobernantes. México. En 1846, México perdió sus territorios del norte, desde California hasta Texas, en una violenta guerra contra Estados Unidos. En esta imagen podemos observar que antiguamente México tenía toda la parte de California y de Texas. En la guerra contra Estados Unidos perdió parte de California del Norte, y todavía sigue manteniendo California del Sur, esta parte, y perdió Texas. Por el sur, México mantuvo un diferente territorio con Guatemala. En 1882, México y Estados Unidos firmaron un tratado de límites. México también tuvo conflicto con los británicos por su penetración a la península de Yucatán, en los territorios que actualmente pertenecen a Belice. Aquí nosotros vemos los límites que se firmaron para una paz con Estados Unidos. Antes los límites eran aquí, había mayor territorio donde dominaba México. Después del tratado, redujo lo que es California y Texas. En esta imagen tenemos la península de Yucatán, donde los británicos querían apoderarse de este sector por estrategia comercial. Ecuador. Ecuador con la batalla de Tarqui. En 1822, Ecuador formaba parte de la Gran Colombia. Perú trató de adueñarse de las provincias orientales de Jaén, Quijos y Maynas para tener acceso a las riberas del Marañón. Por aquí tenemos lo que son las provincias de Jaén, Quijos y Maynas. ¿Ya? El 6 de julio de 1822, Perú reconoce el dominio quiteño sobre estos territorios mediante la firma de un tratado de unión, liga y confederación perpetua. Sin embargo, 6 años más tarde, dicho tratado fue irrespetado
cuando el Congreso peruano declaró la guerra a Colombia. Los militares peruanos, al mando del general Lamar, invadieron territorio al sur de Ecuador. En respuesta, Sucre lideró el ejército gran colombiano que libró la batalla de Tarqui. El 27 de febrero de 1829, de la cual salió victoriosa la Gran Colombia, representada por Ecuador. Tenemos también la guerra, la triple alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay durante los años 1865 y 1870. La guerra fue financiada por banqueros ingleses. Paraguay era uno de los países más florecientes de América. No dependía del comercio exterior británico y había cancelado toda su deuda. Su independencia podía haber sido considerada como un mal ejemplo para países vecinos. Además, tenía el potencial para convertirse en un productor industrial y posible competidor con las grandes potencias. Paraguay perdió la guerra y el 70% de su población fue exterminada. Este país ofrecía una gran resistencia. A pesar de la desproporción numérica entre sus tropas, aquí nosotros podemos observar una caricatura de la Triple Alianza donde los países ingleses sustentan o pagan a países de Argentina, Brasil y Uruguay para que derroten a Paraguay. Muchas gracias, chicos. Les dejo por favor unos enlaces donde reforzarán el tema de la economía latinoamericana y el mercado mundial.